San Marcos capítulo 3. San Marcos capítulo 3. La semana pasada compartimos una parte del capítulo 3. Habíamos llegado hasta el versículo 29. Leímos que Jesús y sus discípulos habían llegado a la casa, dice. Dijimos que creíamos que era la casa de Pedro. Leímos que la gente se agolpaba para verlo, y todavía dice que ni siquiera tenían tiempo para comer pan. Al ver eso, sus familiares vinieron a buscarlo porque leímos que decía que estaba fuera de sí. Al mismo tiempo, los escribas, ¿recuerdan? Los escribas eran los que interpretaban la ley, interpretaban las escrituras. Lo acusaban a Jesús de hacer milagros con el poder ¿de quién era? De Belcebú, de Satanás. Bueno, en San Marcos capítulo 3, versículo 31, leemos: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Bueno, dice que vinieron hermanos, tenía hermanos Jesús. No estoy aquí ahora para discutir si tenía hermanos o no tenía hermanos, eso es lo que la Biblia dice. Para aquellos que estén interesados, en San Mateo capítulo 13, versículo 55, ahí da el nombre de la mamá, dice que era el hijo del carpintero, y da el nombre de 3 de sus hermanos, y habla también, y sus hermanas están aquí con nosotros. Así que se los dejo de tarea. Pero lo que vemos aquí es que había mucha gente adentro, su familia estaba afuera sin poder entrar. Por supuesto, vimos la semana pasada que ellos habían dicho que Jesús se había vuelto loco, estaba fuera de sí, y seguro dijeron, vamos a salvarlo. Versículo 32, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y presten atención a lo que dice él aquí, ¿no? Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¡Wow! Eso sí que es un shock. No reconoce a su madre ni a sus hermanos. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Lo que Jesús está diciendo es que hay una unión que viene de la familia de Dios, que, ¿saben una cosa? Es más profunda que la unión en la familia de sangre, en la familia humana. Cuando somos seguidores de Jesús, entramos en una hermosa relación los unos con los otros en Cristo Jesús, de tal forma que una persona puede tener una relación más cercana con algún ex asesino que tal vez hace unos meses te hubiese matado por un par de dólares, que la relación que tienes con tu hermano o hermana de sangre que no es salvo. Por supuesto, si es que el ex asesino, es salvo. Jesús les dice, estos son mis hermanos en Cristo. El que haga la voluntad del Padre, el que camine conmigo, es mi familia. O sea que, obviamente, su familia no lo reconocía todavía. Sabemos que sí, después sí lo reconoce, ¿no? Pero todavía su familia no lo reconocía. Y Jesús dice, esta es mi familia, los que me reconocen. O sea que somos de la familia de Dios. Y a través de Él somos uno en el cuerpo de Cristo. Jesús dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?
Y uno se pone a pensar muchas veces cuando usamos intermediarios para alcanzar a Dios y le pedimos a uno y le pedimos a otros para llegar a Dios. El apóstol Pablo en Hebreos capítulo 4 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4 versículo 16. Hermanos, el trono de la gracia es el trono de Dios. Jesús ha abierto la puerta y el camino para que podamos ir directamente a Dios a través de Él, sin intermediarios. Pasemos al capítulo 4. San Marcos capítulo 4. Bueno, otro capítulo interesante. Aquí en el capítulo 4 tenemos el principio del Evangelio de Jesús en parábolas. Ahora, hay muchas opiniones sobre por qué Jesús usó las parábolas y con frecuencia hay muchas opiniones que están equivocadas. La semana pasada, cuando comenzamos a leer que Jesús enseñaba en parábolas, les dije que una parábola es una historia terrenal con un mensaje espiritual. Ok, hoy les agrego que el propósito de una parábola no es esconder la verdad, sino ilustrar la verdad. Y no se desesperen porque voy a tratar de explicarlo de una manera que se entienda. ¿Amén? Todos nosotros nos interesamos con las cosas de la vida, cuando nos cuentan cosas de la vida. Y cuando empiezas a contar una historia, de repente la gente empieza a prestar atención. Y en la historia eres capaz de ilustrar la verdad que estás tratando de transmitir. Es algo que muchos maestros de escuela usan, este método, cuando se dan cuenta que los alumnos están perdiendo el interés del tema que están tratando. Bueno, les soy honesto, yo también a veces hago lo mismo cuando me doy cuenta que los estoy perdiendo a algunos de ustedes en esos sueños lindos que los veo que... ¿Vieron? Entonces doy ejemplos de la vida diaria, de lo que todos nosotros estamos familiarizados. Son las ilustraciones que uno hace. Ahora, en cada parábola de Jesús había verdades que estaban siendo ilustradas, verdades a las que la gente no escuchaba con métodos de enseñanza normal. Por eso, algunas de las parábolas de Jesús sí fueron entendidas muy bien, porque él les hablaba de cosas que ellos estaban familiarizados. Lo mismo hago yo, ¿vieron? Cuando estamos leyendo algo y les doy ejemplos. ¿Recuerdan en el rancho cuando hacíamos esto y el otro? Y ustedes dicen, sí, claro, me acuerdo cuando iba y ordeñaba y entiendes lo que estamos leyendo. Bueno, por eso es que algunas de las parábolas fueron entendidas muy bien. Incluso en algunas de las parábolas de Jesús, los fariseos, ¿recuerdan esa secta religiosa? Se ofendían, se molestaban mucho, se ofendían al darse cuenta de que estaban dirigidas a ellos. Porque muchas de las parábolas de Jesús estaban dirigidas a los fariseos por sus actitudes malas que tenían. Otras veces el pensamiento que estaba siendo ilustrado, hasta a sus discípulos se les pasaba por alto, pero Jesús después les explicaba. Ellos cuando estaban solos le preguntaban, Señor, ¿qué estabas tratando de decir? Y Él les explicaba la parábola y así se podían entender. De manera que esa es la razón de las parábolas y el significado de las parábolas. En San Marcos capítulo 4, versículo 1 dice,
Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. ¿Recuerdan el capítulo anterior? Jesús mandó pedir que le trajeran un pequeño bote para que pudiera subirse, ya que la gente no lo dejaba. Habían descubierto que al tocar a Jesús se sanaban. Entonces, donde Jesús iba, la gente trataba de tocarlo. Y en el versículo 10 del capítulo anterior dice, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y eso se había convertido en una práctica muy común. Si tienes algo malo, ve y toca a Jesús. Y recuerdan la mujer esa que por 12 años había estado con el flujo de sangre y quería tocar la bata de Jesús para ser sanada. Y bueno, ya se había corrido la voz de eso, ¿no? Y todos querían tocar a Jesús y entonces él dijo, vamos a la barca. Y les enseñaba por parábolas, dice el versículo 2, muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron, la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60, a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Esta gente estaba básicamente en una cultura agrícola. Todos ellos estaban de cierta forma relacionados con la agricultura. Incluso la gente que vivía en la ciudad tenían sus labores, sus terrenos, así como en nuestros países, que viven en el pueblito y tienen sus labores así en el cerro y van y trabajan sus labores. Bueno, ellos sembraban los campos, recogían las cosechas, porque era una sociedad agrícola. Y de esa forma Jesús les hablaba acerca de agricultura, le hablaba acerca de las semillas, o sea, de sembrar semillas. Y les describe los diferentes tipos de condiciones en que caen las semillas. ¿Por qué? Porque era familiar para todos ellos. Bueno, en nuestra cultura, hoy en día, estamos de acuerdo que las cosas han cambiado mucho, especialmente aquí en este país, en los Estados Unidos. Leí que este país, al cambiar de una sociedad agrícola a una sociedad industrial, ha cambiado la actitud de la gente hacia tener hijos. Hoy planeamos nuestras familias con 1, 2, a lo máximo 3 hijos. ¿Por qué? Porque es muy caro criarlos y educarlos. Hay algunos valientes aquí en la escuela en la iglesia que tienen 4. Yo a veces digo, wow, pero tienen fe. Pero la mayoría de la gente planeamos nuestras familias con 2 o 3 hijos a lo máximo. Ahora, en una sociedad agrícola, todos los niños son bien recibidos. ¿Por qué? Porque cada niño que le nace al agricultor representa mucho dinero de mano de obra para el tiempo que el niño cumple 18 años de edad. ¿Por qué? Los niños aprenden a hacer sus quehaceres a temprana edad, aprenden a manejar las herramientas, aprenden a cómo arar la tierra, aprenden
a cosechar. El hijo varón nacido era visto como una bendición porque era un activo. Y esa es la razón que antiguamente en el campo eran familias numerosas. ¿Cuántos de ustedes, quizás la generación de ustedes no, pero la generación anterior, vienen de familias numerosas? Mi esposa tiene, en Jalisco tiene una tía que tuvo 21 hijos. Tenía bastante terreno para trabajar. La tía Elena, ¿no? Sí. Pero pasando de una sociedad agrícola a nuestra sociedad urbanizada e industrial, como es hoy en día, cada niño que nace representa un pasivo o una gran responsabilidad. He leído, quizás sea más, quizás sea menos, pero la estadística dice que te cuesta en este país alrededor de 80 a 90 mil dólares para criar tu hijo de la infancia hasta que llega a los 18 años. Por eso ahora cuando nace un niño le preguntas quién lo quiere, especialmente si comen como los míos. Definitivamente afecta la manera en que vemos a los niños con el Señor, que con el Señor nos bendice. Con que el Señor nos bendice, ¿no? Porque ahora preferimos las familias pequeñas. Y a menos que la gente entienda esto, no podrán entender los problemas que enfrentamos en nuestra sociedad hoy en día en lo que se refiere a los niños, los derechos de los niños, el abuso infantil y todas esas cosas que están ocurriendo y no se puede entender. Creo que solo podemos entenderlo partiendo del hecho de que al comienzo del siglo pasado, los años 1900, los Estados Unidos pasó de ser una sociedad agrícola a una sociedad industrial donde los hijos no son activos, sino pasivos. No producen dinero, sino que cuestan dinero. Y en realidad, como les dije antes, cuestan mucho dinero criarlos. De manera que para ellos lo que Jesús decía tenía mucho sentido. Dios les estaba hablando acerca de cosas a lo cual estaban familiarizados. Y eso es muy importante. De manera que al darles estas parábolas, todos habían experimentado esas cosas al sembrar sus semillas. Aunque algunos de los discípulos no entendían nada. ¿Por qué? Porque algunos eran pescadores y ellos sabían cómo mentir. Sí, era grandote así y a lo mejor había agarrado una mojarrita. Ustedes vieron cómo es la cosa. Pero, como ellos no entendían, fíjense lo que dice en el versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban. Y este es uno de esos versículos que son difíciles, ¿ok? En la escuela, en el instituto bíblico teníamos una clase que era ¿cómo era? Versículos difíciles. Dice, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Ahora, la pregunta, ¿estaba Jesús tratando de ocultar la verdad para que ellos no se conviertan? No, por supuesto que no. Jesús simplemente está recordando, citando lo escrito por el profeta Isaías, en Isaías capítulo 6, versículo 9. Lo pueden buscar en casa, yo se los leo.
Isaías dice, anda y di a este pueblo, o sea, de parte de Dios, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Ok, y les voy a dar una explicación así rapidita. Isaías estaba describiendo a un pueblo sin corazón, o sea, con un corazón endurecido que había dado la espalda a Dios. El pueblo judío había dado la espalda a Dios y había rehusado escuchar a Dios. Bueno, ¿saben una cosa? Eso es lo mismo que hacen muchos de los oyentes de Jesús hoy en día. Como dije antes, las parábolas son usadas para atraer la atención de la gente y para ilustrar la verdad. Pero ellos no estaban escuchando las enseñanzas y era importante que escucharan la palabra. Entonces, las parábolas fueron usadas a pesar de que al escuchar no entendiesen, pero aún así era importante que las escuchen. Ustedes saben que Pablo dijo que la fe viene por el oír la palabra. Esta gente no estaba oyendo, no querían oír, pero si insiste, a lo mejor el Señor le abre el corazón. Y otra cosa que quiero decirles, esta gente no entendían porque no querían entender. Y es algo increíble cuando el corazón de una persona se cierra a Dios y al Evangelio. Y sabes una cosa, los tenemos aquí, incluso en la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia por obligación, ¿ok? Y no tienen obligación. Nadie se tiene que sentir forzado a venir. Vienen por su familia, por sus amigos, que le meten presión de que tienen que ir a la iglesia. Y están en la iglesia y están solo buscando algo que el pastor diga mal, para agarrarse de eso y enojarse. Y en verdad ni siquiera están escuchando. No escuchan el contenido del mensaje, sino que solo están escuchando para encontrar algún error. ¿Te ha pasado así que has traído a alguien y, ¿ves lo que dijo? Habló de... Y ya fue un insulto. Eso, ya ahí cerró la puerta. Así que encuentran cualquier excusa para no regresar. Pero en realidad no están escuchando ni quieren escuchar. Pero el Señor dice, hey, se lo mando en parábolas. Van a escuchar. Es algo que ellos conocen, ellos saben. Y lo tienen que saber. Versículo 13. Le preguntaron a Jesús que les explique, ¿no? Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entendéis todas las parábolas? Entenderéis todas las palabras. Si no entienden esta parábola, que es fácil, ¿cómo van a entender las demás? En otras palabras, en la parábola, cuando hablamos de la semilla siendo plantada, siendo sembrada, ¿sabes que la semilla es la palabra de Dios? ¿Sabemos eso? San Juan capítulo 8 dice, la semilla es la palabra de Dios. Jesús dice, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender todas las demás? Pero igualmente, porque se ve que eran unos burritos, Jesús les dice, les explica. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Cuánta gente vemos así hoy en día? ¡Oh, aleluya! Sí, Pero cuando viene un problema, al mundo. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra
y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Ok. La palabra del sembrador se trata de cómo la palabra es recibida en los corazones de las diferentes personas. Con algunas personas, la semilla ni siquiera tiene la oportunidad de echar raíces. ¿Por qué? No son abiertas a la palabra de Dios para nada. Tan pronto como es plantada, sus mentes están fijadas en su contra. Y Satanás quita lo que fue sembrado. Y se van de aquí rechazando lo que escucharon, porque no tiene efecto. Hay otros que reciben la palabra muy emocionados, con alegría, con gozo, empiezan muy bien, pero cuando viene la persecución, cuando vienen las pruebas, se alejan porque no hay profundidad. ¿Y cómo lo explica Jesús? De que caen en poquita tierra y piedra abajo. ¿Vieron en las montañas, en los cerros, que crecen una florecita, duran un día y ¡pum! Porque no echan raíz. El sol calienta y se mueren. Bueno, así que no hay profundidad y cuando vienen las pruebas se alejan del Señor. La tercera categoría creo que es la más interesante porque creo que esta categoría cubre a un número mayor de personas en la iglesia más que cualquier otra categoría. ¿Por qué digo esto? Porque esos son aquellos que reciben la palabra y la palabra empieza a desarrollarse en sus vidas, pero está entre espinos y las preocupaciones de este mundo caen entre el engaño de las riquezas y las codicias por otras cosas, como dice Jesús, que ahogan la efectividad de la palabra en sus vidas. Por lo tanto, no hay fruto verdadero. Sí creen, sí sirven, pero no es con un fruto verdadero. Y Dios desea que demos mucho fruto. ¿Saben lo que dijo Jesús? En esto se glorifica el Padre, que den mucho fruto. Y lo triste de esta gente es que su trabajo para el Señor, porque sí trabajan para el Señor, no es productivo, porque sus corazones no están bien y no dan fruto verdadero. Ahora, no es que sean pecadores, no están en rebeldía, aman al Señor, tienen buenos deseos para el Señor, pero también tienen deseos para todas las cosas del mundo y por todas las cosas del mundo. Y no estoy hablando de ti, ¿ok? No estoy mirando a nadie en especial. Me puedo estar mirando a mí mismo, que es otra cosa. Por lo tanto, la vida de esta gente nunca alcanza lo que deberían alcanzar para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque los afanes de este mundo, el engaño de la riqueza y todo eso, ahogan ese fruto. Es muy difícil mantener las prioridades hoy en día en este mundo por razones de las presiones que tenemos hoy nosotros en el mundo. Es muy difícil buscar primero el reino de Dios y su justicia, porque las presiones que enfrentamos en nuestra sociedad se basan todo en cosas materiales. Entonces necesitamos trabajar más para tener más dinero, para comprar esa camioneta y vivimos, no vivimos para escuchar la voz de Dios, vivimos para satisfacer nuestros deseos carnales. Y son buenos, pero hay gente que los domingos a la mañana no están viniendo a la iglesia porque están trabajando los 7 días.
Y es triste. Como les dije antes, este grupo es el que más nos llama la atención en la parábola. Jesús en San Juan